¿Cómo están, estimados amigos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Escucha América, a través de todas las señales de Madero Comunicaciones, en la radio, la televisión y las redes sociales. A esta hora hablamos acerca del devenir político, económico y social de la principal potencia de Occidente. Está junto a ustedes el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Buenas tardes, don Percival, bienvenido. Buenas tardes, Aldo, gusto saludarte, el abrazo cordial y afectuoso de siempre para ti, particularmente para ustedes, distinguidos auditores y televidentes. En este programa que hacemos solo los días viernes, inmediatamente después de la noticia, 1:30, canción, digamos, para poder comentar durante un rato, reflexionar, conversar, analizar temas que son de interés, a mi juicio, interés mundial y que tienen que ver con la manera en cómo Occidente se plantea frente a este cúmulo de tensiones, de aflicciones que tienen que ver con las guerras, sobre todo con esto de los suprapoderes, por una parte Estados Unidos y algunos aliados que están bien venido a menos en Europa, y por otra parte China y sus aliados rusos y norcoreanos que también eh, asoman con grandes condiciones de un núcleo que hace más fuerte, más poderoso y más sensible las relaciones con China. Acá Estados Unidos sigue siendo la principal superpotencia, de lo mejor de los poderes, particularmente de Occidente. Yo diría que pero ya no actúa solo, ¿no? Y no ha actuado solo desde hace mucho tiempo, desde que cayó el muro de Berlín y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por allá, terminados los años 80, inicio de los 90 del siglo pasado. Eh, Esto generó ya una concentración de poder en China que hizo lo que tenía que hacer porque se dieron cuenta que a través de sus propias miradas, por una parte muy de izquierda, comunistas ambas, China y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, no tenían herramientas para de alguna manera, yo diría, sostener económicamente sus ideas. Y por una parte, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tuvo que padecer un asunto importante para poder entender que después de la Guerra Mundial, y habiéndose quedado la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con la mitad del mundo, por decirlo así, con la mitad de Alemania, eh, no tenían elementos dentro de su mirada ideológica para poder sostener el modelo, sostenerlo económicamente. China, hace mucho tiempo se entendió que su modelo comunista no sirve para efectos de eh, mejorar sus índices de pobreza o de crecimiento de su país. Por eso que China, con la elección ya recibida por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, toma otra decisión y dice algo así: la única manera de poder sostener a nuestro pueblo en el futuro es que también adoptemos el sistema capitalista de Occidente y copian el sistema capitalista liberal porque ese daba resultados económicos y con eso podían salir con la pobreza, con el bla bla, ya con la retórica, con el discursillo político, no iban a salir jamás de la pobreza. Y China es lo que es, porque aparte de copiar todo lo que ha inventado Occidente, también copió su sistema económico. Esa es la razón. Ahora, políticamente tienen además una condición muy interesante para desarrollar económicamente el capitalismo, pero políticamente el comunismo, porque ahí no tienen direcciones del trabajo, no tienen medios de comunicación adversos, no tienen partidos políticos que se estén llevando a la lata a sus casas, salvo los líderes chinos que cuando los sorprenden los echan o los ejecutan. Un tema muy especial a la cual China en estos pocos años, un poco más de 30, supo colocar a China en un sitial absolutamente distinto al que tenían antes.
Y eso es porque además de copiar todo, desde la Internet o desde ahí para adelante, entendieron que el sistema capitalista le iba a ayudar a salir de su pobreza y miren cómo está hoy día China, ya conteniendo y haciendo alianza con los rusos y los norcoreanos para contener a Estados Unidos. Aquí hay un escenario que ha cambiado. Estados Unidos debe enfrentar a China en Asia. Debe sostener a Ucrania frente a Rusia, porque aunque no está participando directamente, ellos a través de la OTAN están ayudando a Ucrania. Debe contener a Irán en el Medio Oriente. Y también Trump debe lidiar con una creciente polarización política interna dentro de Estados Unidos, porque sus resultados no han sido todo lo que esperaba. Ahora, Europa, que tiene su fuerza, Alemania, Inglaterra, Francia, sus, digamos, sus armas nucleares, etcétera, la Unión Europea sigue siendo un gigante económico, pero bastante más desmedrado, pero que la seguridad de esa Europa que tiene algunos recursos depende de Estados Unidos. Y es ahí donde las principales potencias europeas, como señalábamos, Francia, Alemania, el Reino Unido, Inglaterra, han reafirmado su apoyo a Ucrania, buscan condiciones para una paz de largo plazo, porque saben que si Ucrania cae, Rusia va a seguir intentando con otros países de Europa, que perfectamente podrían ser ellos, es decir, Inglaterra, Francia y Alemania. Ahora bien, ¿qué pasa con Europa en este contexto? Tiene un estancamiento económico severo, tiene problemas energéticos porque depende de la energía de Rusia en muchos casos. Tiene una presión migratoria, o sea, mucha gente está llegando a Europa. En sus países que fallaron, muchos llegan a Europa, como también llegan a Chile o a Sudamérica. Ojo. Y también hay una reindustrialización de la tecnología frente a China y Estados Unidos. Ahora, China representa, querámoslo o no, un desafío para la cultura occidental. Se ha fortalecido económicamente, como señalábamos recién, y su influencia económica en el mundo, en la economía global, mediante el comercio, la infraestructura, la inteligencia artificial, la manufactura avanzada, ha conquistado muchos pueblos, muchos gobiernos que ven en China a precios bastante más razonables que en Estados Unidos mejorar. Y China no pierde la oportunidad de invertir en esos países para quedarse con una tajada del poder político. ¿Se entiende, verdad? Ahora bien, hay algunos colegas que consideran que la verdadera competencia del siglo XXI, mis colegas cientistas políticos que trabajan en el Pentágono, que los leo permanentemente, o otros cientistas políticos que trabajan también en la influencia de la OTAN, dicen que la verdadera competencia va a ser tecnológica y asociada a la inteligencia artificial, donde los semiconductores, la computación cuántica, la energía, donde Chile tiene que decir muchas cosas, y el espacio van a ser los recurrentes para ver quién consigue esos lugares para hacer más asentable, más para asentar más su poder. Dice que también se entiende que Rusia, habiéndose caído su muro de Berlín y habiendo quedado postrado a otras influencias del poder en el mundo, porque China le quitó ese espacio, a pesar de las sanciones que ha tenido, ha logrado sostenerse, porque Rusia es una nación rica, en todos los sentidos donde quiera mirar, en la minería,
en la industria, en la agricultura, en la pesca. Sin embargo, la economía rusa está más orientada al esfuerzo militar porque se dan cuenta que no haber vencido de inmediato a Ucrania, un país bastante más chico, con el 10% de la influencia militar en armas que tenía Ucrania respecto a Rusia, no lo pudo vencer en forma inmediata. Depende mucho del comercio con China. Y China, si bien es un aliado de Rusia, no es un aliado a todo evento. Ellos tienen kilómetros, miles de kilómetros de frontera. Y ellos han librado guerras en la antigüedad. Por lo tanto, Rusia ha profundizado más su, digamos, su cercanía con Corea del Norte. No nos olvidemos ni por un minuto que Corea del Norte para la guerra de Ucrania puso soldados norcoreanos. Y Kim Jong-un, presidente del Partido Comunista norcoreano, prestó, digamos, miles de soldados, cientos de ellos han muerto en esa guerra. Ojo con la relación cercana que esto significa, porque no están muriendo rusos, están muriendo norcoreanos, en mayor medida me refiero. Ahora, Corea del Norte, ojo con esto, porque se está beneficiando de Rusia y de China. Ha aumentado notablemente, o en forma muy evidente, su relevancia estratégica. Kim Jong-un ha conseguido acercarse a Rusia, mantener el respaldo chino, obtener a cambio de la vida de soldados norcoreanos, obtener beneficios económicos y tecnológicos de Rusia y aumentar su peso diplomático. Porque si bien es cierto, tiene una nación empobrecida y su sistema no ha copiado a China el sistema capitalista, mantiene hoy día una férrea opresión de su pueblo por la vía ideológica. Ahora, en todo esto, ¿qué pasa con Irán? ¿Hay posibilidades de la paz en un estrecho de Hormuz que se está disputando cada vez más, con más potencia, con más fuerza? Un estrecho de Hormuz por donde pasa cerca del 90% del combustible que va a China. Aquí hay una situación bastante más potente que examinar. Porque, no queramos o no, Irán no ha sucumbido frente a Estados Unidos. Ha continuado con incidentes o con refriegas militares y ataques, pero aislados. El alto al fuego que cree que Estados Unidos le impone ha sido bastante débil. Y también Estados Unidos suspendió las acciones militares argumentando avances diplomáticos que Irán niega. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, aparece están mintiendo con todo esto igual, las bolsas de valores se toman nota de eso, se establecen como criterios que se definen como cuestiones bastante claves, bastante elementales para efectos de la paz en Irán, pero Irán, con sus 90 millones de habitantes y con petróleo que todavía le funciona, porque todavía mucho anda petróleo en el mundo, no todo ha sido eléctrico todavía, tiene un problema que Irán arrastra yo diría, mucho conflicto, porque a la vista de los misiles de Irán hay varias, digamos, lugares donde está Estados Unidos en el mismo sector de Irán. Estamos hablando de Pakistán, estamos hablando de, digamos, de otros países, Arabia Saudita, etcétera, que están a tiro de cañón de Irán. Y sobre todo porque no sabemos si finalmente los avances diplomáticos lo de las últimas horas van a apuntar a una solución definitiva. Por lo demás, el crudo está bajo los $90. Eso significa que llegó a estar a más de $100, lo que significa que el mercado capta que hay un intento más serio de
llegar a un acuerdo. Ahora, el punto está hasta dónde Estados Unidos quiere concentrarse en China. Y yo creo que lo hace mucho tiempo. Mis colegas del Pentágono están muy atentos a la información que reciben de China para saber todos sus movimientos que, digámoslo bien, el Pentágono, Norteamérica, sabe que China está ayudando a Irán no con balas, pero con inteligencia. Le está ayudando con satélites. Ya está viendo cada movimiento que hace Estados Unidos ahí. Por eso que Irán se siente más envalentonado, porque también ya tenía Irán un acuerdo con Rusia y con China. No nos olvidemos tampoco que en Venezuela, aquí en el barrio de América Latina, Rusia, China e Irán tenían una importante base de inteligencia y apoyo político para el ex dictador Nicolás Maduro, que una vez recuperado y preso en Estados Unidos, muchos tratados secretos entre Venezuela con China, Rusia y Corea del Norte pudieron colocarse sobre el tapete. Y ojo, y escúcheme bien con esto, distinguido auditora y televidente. Mucho de ese respaldo que recibía Nicolás Maduro para, digamos, profundizar su mirada ideológica en Chile, lo recibió el Partido Comunista de Chile. Eso está en evidente y está claro, y sobre todo por el respaldo que el Partido Comunista de Chile le prestaba a organizaciones terroristas en la macrozona sur. Entiéndase, digamos, todo lo que pasa con la coordinadora Comayeco, etc. O sea, si ustedes se fijan, el mundo de la diplomacia y de la guerra, de la información y de lo que se hace, está todo correlacionado. Aquí, en América Latina, China, hasta antes del apresamiento de Nicolás Maduro, tenía una importante base. Sin embargo, China no es solamente Venezuela, sino que ha invertido mucho en muchos lugares. Aquí en Perú tienen el puerto más importante del Pacífico, que se llama Chancay. Y no nos olvidemos que hace pocos meses, inmediatamente después o dentro o en medio de la campaña presidencial reciente, se supo que bajo cuerda el gobierno de Boric estaba ayudando al gobierno de China políticamente para poder encontrar un cable que uniera con en Chile, en Valparaíso. Eso quedó en nada, pero los intentos se hicieron y todos saben que eso ocurrió. Ya estuvo el Pentágono advirtiendo con mucho tiempo esto para que se acabara eso, sobre todo que China también acusó el golpe diciendo que efectivamente eso estaba ocurriendo. Ahora bien, yo creo que en el caso de Ucrania la paz no está cerca, porque la única manera de poder presionar a Rusia, que nos ha dejado presionar, es que China intervenga para que Rusia deje de hacer algo, pero a China le interesa el desgaste de Rusia, porque el desgaste de Rusia lo tiene también, lo concentra, porque en guerra, distinguidos auditores, los aliados también se miden entre ellos. Hoy día China no sale a respaldar a Rusia, no se ha fijado que nunca lo ha respaldado respecto de la hegemonía que quería obtener para vencer a Ucrania y quedarse con ese país. Es un tema que claramente distorsiona la mirada geopolítica y del tablero de la política en el mundo. Pero eso es así. O sea, China es más cauteloso de lo que parece, más inteligente de lo que se ve y más sagaz en la información que obtenemos. O sea, tiene una cultura de miles de años y los chinos se preguntan, porque también conozco a varios de sus, o sigo a varios de sus analistas, se preguntan si la Revolución Francesa
la que dio origen a toda la democracia en el mundo occidental, sirvió para algo o no. Miren, eso para tener una idea de que nosotros estamos en la cosa interna, pero en Occidente, que se sostiene por términos democráticos, que es nuevo, que apenas tiene 300 años, China hoy día la discute por si fue bueno o no. Miren, para que entendamos la visión china respecto a lo que significa el mundo y el tablero de la geopolítica mundial. Ahora, hay un tema que ojalá alcancemos a desarrollarlo con más peso aquí, que tiene que ver con otra situación occidental, ¿ya? Que de alguna manera toca a China y a Rusia, y que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, donde ha sido Occidente el que lo lidera. En Occidente, particularmente en Estados Unidos, fue donde se hacen los grandes alcances para hacer un descubrimiento, o la invención, si usted prefiere, de la Internet, de cómo cambió todo en tan poco tiempo, que ya a través de los teléfonos nos permitimos consultarnos a cada rato y en directo. Podemos armar imágenes a una velocidad de millonésimas por segundo. Y sobre todo porque esta tecnología fue creada en Occidente, pero copiada en Asia y en otros lugares del mundo, particularmente en China. Pero el hecho de que sigan habiendo cuestiones tecnológicas potentes, como el que recientemente ocurrió entre Elon Musk y su gran proyecto SpaceX, fue un acontecimiento histórico. Aquí hay una noticia de enorme relevancia para el mundo. Y cuando ocurren cuestiones tecnológicas, tenemos que llevarla de inmediato. Tiene que ver con la inteligencia artificial. Tenemos, y eso es el afán y la mirada de acá de Escucha América, de llevarla al plano de la diplomacia. ¿Qué significa diplomáticamente esto? Pero sobre todo, ¿qué significa militarmente lo que ha ocurrido hace algunas horas con este SpaceX que creó Elon Musk? Acá, las informaciones financieras de esta semana indican que esto creado aquí en Occidente, bueno, Elon Musk, sabemos todos que Musk es un sudafricano, que su fortuna la hizo en Estados Unidos en función de la nueva tecnología. Pero aquí, a propósito de esto, para ver la influencia militar finalmente que esto va a tener, es donde tenemos que fijarnos. Aquí, la demanda por acciones de esta compañía estaría varias veces por encima de la oferta. La valoración proyectada son como de 1,75 billones, con B larga, billones de dólares. ¿Y por qué es importante? Porque esto que se llama, creado acá en Occidente, SpaceX, ya no es simplemente una empresa espacial. No se trata. Bajo estas circunstancias en que la geopolítica mundial está tensa por los conflictos de Ucrania y los conflictos de Irán, digamos, donde está Estados Unidos e Israel contra Irán, tiene otra mirada, porque aquí tiene que ver con lanzamientos espaciales, el control del espacio, los satélites, las comunicaciones globales a través de Starlink, que ya se usa mucho acá en Chile. De hecho, nuestros sistemas de comunicaciones se están transmitiendo en este minuto a todos ustedes también por Starlink. Todas las consecuencias que va a tener esto en defensa, en cuestiones militares, es brutal. Dijimos inteligencia artificial y sobre todo por un futuro transporte interplanetario. ¿Sabe usted lo que significa eso en términos militares? Bueno, yo me imagino que China intentará, como ha hecho todo, copiar rápidamente esto. Y muchos colegas creemos también, porque yo también lo creo, que Elon Musk está construyendo algo parecido a una infraestructura estratégica privada, con una influencia comparable solo a la de Estados Unidos. Y para algunos estados medianos, ojo, ¿ya? O sea, Musk va a tener, obviamente ya lo tiene, más poder militar que Chile,
porque sin tener a lo mejor ningún tanque, ningún avión de guerra puede controlarlo desde el espacio. Ojalá que me haga entender, distinguidos auditores televidentes, de lo que le estoy diciendo. Pero lo que se creó hace pocas horas ha traído como consecuencia esto. Más allá de lo que nos significa el fútbol, los ataques migratorios de Estados Unidos, que no dejen entrar a un árbitro, no sé qué, etcétera, etcétera. Esto tiene otra connotación. Es como si quisiéramos entrar a una guerra con unos CD para escuchar música, o como se hacía antes, a través de estos sistemas de grabación antiguos que ya no están, porque la tecnología se los comió. Y esto que se ha creado acá en Estados Unidos ayer, con esta corrida bancaria que fue apoyada multitudinariamente, se convirtió Max en una leyenda de lo que se puede hacer con la tecnología. Porque hoy día ya se tiene tecnología que puede, incluso estos misiles que se van a lanzar, por ejemplo, desde Corea o desde Irán, detenernos en los espacios, porque la tecnología que hoy día entra en discusión, en la que está hoy día avanzando, la que se puso en venta ayer a través de Elon Musk, así se llama, y su empresa SpaceX, justamente tiene que ver con estas situaciones que se tienen que tener presente. La pregunta es, si esto que es privado, que ha contado obviamente con enormes respaldos económicos del Pentágono norteamericano, claramente están para poder concentrar y coordinar y defender desde el espacio, no desde la Tierra, desde el espacio, neutralizar los aparatos militares de China, de Rusia y de Corea del Norte. No sabemos todavía. Ahora bien, estamos pasando por un mundo donde no es, es único. Estados Unidos tiene claramente frente a ellos la contingencia de China, Rusia y Corea del Norte y otros más, Irán, por supuesto. Aquí las guerras de Ucrania y Irán son importantes, pero Estados Unidos y China van a competir por la tecnología, la inteligencia artificial, la energía, que para eso se requieren muchos commodities, entre ellos el cobre, el litio, etcétera, que tenemos mucho en Chile. Y sobre todo esto, distinguidos auditores y televidentes, pero por favor escúcheme bien, va a contribuir porque él controla el espacio, de donde nos ven, de donde nos miran, y sobre todo por el control de las cadenas industriales globales del mundo. Ahora, aquí mismo, distinguidos auditores, y pasando, se nos acabó el tiempo. Íbamos a hablar algo del mundial, del tema migratorio, etcétera, pero ya se nos acabó el tiempo. Distinguidos auditores y televidentes, de esta manera hemos conversado en nuestro programa de hoy, Escucha América, donde hemos traído reflexiones, conversación y análisis respecto a lo que va a hacer el mundo. En solo este espacio, que ojalá haya quedado en ustedes una mirada también despierta y sobre todo de conocimiento de lo que hoy día se está hablando en el mundo y que nosotros acá también sacamos nuestras propias conclusiones y que agradecemos que sean escuchadas y de alguna manera leídas, porque usted puede volver a escuchar esto si quisiera en nuestros programas de YouTube buscando nuestro programa Escucha América. Por la atención dispensada, muchísimas gracias y nos encontramos mediante el próximo viernes, 19 de junio, para hablar del mundo, de Occidente, de la guerra, de la geopolítica, de la diplomacia y de la guerra. Muchísimas gracias. Adelante, Aldo. Muy bien, ahí escuchábamos nuestro espacio Escucha América junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Programa que usted escuchará y revisará todos los días viernes a las 13:30 en las plataformas de Madero Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Siga en nuestra sintonía.
La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM.